¿Qué tal? Bienvenidos a Alan Hidalgo Podcast, un lugar donde hablamos sobre ciencia, docencia y humanismo. Y en este tercer episodio, y por cierto, el primer episodio del año, el cual quiero desearles un feliz año nuevo y pues lo de siempre, ¿no? Que todas las metas propuestas en este año se puedan cumplir. Y pues agradecer sobre todo, ¿no? El estar mirando este episodio y este proyecto que pues poco a poco va creciendo gracias a todos aquellos que deciden apoyarnos y mirarlos. Y recuerden que si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, que lo pueden hacer, igual estamos en Spotify, estamos en Facebook y también estamos en Instagram. Y vamos a iniciar el año con un episodio demasiado interesante, sobre todo porque la doctora con la que vamos a platicar hoy es una persona que tiene una trayectoria interesante, pero que también en lo que hace eh, tiene mucha importancia con la cuestión, lo que está sucediendo hoy en día en la sociedad, que es el cáncer, ¿no? Entonces, doctora Blanca, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por hoy visitarnos. Feliz año. Feliz año. Ya teníamos un buen rato que no nos veíamos. La doctora pues viene desde Guanajuato. Trabaja en la Universidad de Guanajuato. Es profesora, es investigadora y pues se dedica a esta parte, ¿no? A la cuestión de la biología molecular. E incluso hoy vamos a hablar sobre la multidisciplinariedad de las ciencias de la salud, en el caso específico, biología molecular. Y pues bienvenida, doctora. Muchas Espero que hoy nos gracias. ilustre con su conocimiento y con toda esa experiencia pues tan bonita que usted tiene. Yo conocí a la doctora, ¿hace cuántos años nos conocemos? Así como 4 años, 2022. 22, así como Sí, 2022. aproximadamente Cuatro 4 años. años. Coincidimos en dar clases a los médicos. Ella también es químico farmacéutico, biólogo De carrera. de formación, ¿no? Entonces, tuvimos una experiencia muy bonita ahí, hicimos una conexión laboral también, en donde hicimos un evento, ¿se acuerdan, no? Para Sí. un seminario académico, me acuerdo, para una institución en la que estuvimos laborando y por lo menos para mí fue una experiencia muy enriquecedora, pues haberla conocido, ¿no? Y pues bienvenida, doctora, de nuevo Muchas gracias. a este episodio. Entonces, pues vamos a empezar un poquito con su trayectoria. Recuerde que este es un espacio donde hablamos y queremos impulsar a la juventud, sobre todo a querer dedicarse a la cuestión científica. Hace poco platicábamos que antes habían, por ejemplo, los niños podían ver caricaturas sobre Nicky Neutron o personajes que te impulsaban un poquito más Big Man. a Sí. dedicarte, ¿no? A la cuestión científica. ¿Por qué? Porque la ciencia es muy importante. La ciencia es el avance, es el conjunto de conocimientos, ¿no? Que nos permiten, ¿sí? Poder tener una mejor pues, calidad de vida. Entonces, por eso es importante. Entonces, ¿qué le impulsó a dedicarse a la cuestión científica? Pues yo creo que todos empezamos con alguna experiencia infantil, bueno, al menos en mi caso, pero era muy, o sea, el asunto de qué me inspiró a la ciencia nunca fue como que, ay, yo quiero ser científica, sino lo más soñador del mundo. En la infancia yo le decía a mi mamá que quería ser astronauta y muy probablemente es como muy común que algún niño quiera ser astronauta porque quiere ir a la luna, ¿no? A mí me gustaba leer en los libros de la primaria, cuando ya empezamos a ver los nombres de los planetas, cuánta distancia hay del tal planeta al Sol o de la Tierra, las lunas que tiene cada planeta, los anillos de Saturno, etcétera, ¿no? Entonces eso me gustaba y le decía, no, yo quiero ser astronauta, pero yo quiero seguir estudiando cosas así. Entonces mi mamá nada más me decía, bueno, pues yo creo que ya vives en la luna, o sea, más bien, ¿no? Así como que, no, no quieres ir a la luna, ya vives en la luna, no, bueno, tal vez. Pero ya después cuando llegué, eso fue, no sé, primaria, a lo mejor en la secundaria todavía tenía como en la espina de ese tipo de temas.
Y cuando llegué a la preparatoria, conocí a una profesora odontóloga que me daba la clase de biología y nos puso a cambiarle las letras a las canciones, que seguramente si por ahí alguien, uno de mis compañeros está escuchando, todavía se acuerdan de las canciones que compusimos, pero tomando la tonada de alguna canción que nos gustara, ¿no? Entonces, empezamos a hablar de la historia de la biología y todo, y empezamos a ver temas de salud. Luego una maestra, QFB, la primera vez que yo escuché que existía la carrera de QFB, ella nos daba los temas de salud, un poco como de nutrición, entre bioquímica y cosas más como del cuidado de la salud, ¿no? Muy general en el área de ciencias biológicas en la preparatoria, aquí en Villahermosa. Y entonces ya preguntándole, bueno, ¿qué significa su carrera? ¿Por qué dice que es QFB? ¿Qué significa eso? Y entonces dijo, no, yo soy químico, farmacéutico, biólogo, y entonces empezó a contarnos que había estudiado fuera del estado porque no había la carrera, pero que le gustaba, que se dedicaba a esto y el otro, y casi todo era como análisis clínicos. Y dije, eso está padre, eso me gusta. Y me di cuenta que desde la prepa, desde la secundaria, se me facilitó aprenderme, no toda la tabla periódica, pero muy buena parte de la tabla periódica, que sí, las propiedades de los elementos, que sí, cuáles son más abundantes, cuáles son menos abundantes, cuáles son, cuántos enlaces pueden formar, cosas así. Tipo como que con los planetas, ¿no? Sus características y todo. Y dije, esto es como que de lo grande que estaba pensando del universo, es algo pero en chiquitito, porque no se ven los átomos, ¿no? Y los planetas no los alcanzamos a ver, pero sabemos que ahí están. Entonces, fui comprendiendo que me gustaba esa parte y que era a lo mejor más asequible, pues estudiar una carrera de ese tipo, porque no tenía ni idea de qué carrera tenía que estudiar para llegar a ser astronauta. Entonces dije, bueno, ok, entonces vamos a hacerlo. Y de ahí me topo con la primera dificultad, bueno, de saliendo de la preparatoria, antes de salir de la preparatoria, con la primer barrera, digamos, es que esa carrera no existe en Tabasco. Y entonces, así como que, bueno, entonces, ¿qué se le parece que puede hacer? Entonces vi que había licenciatura en química, como usted, pero vi que era como que no tenía mucho que ver con el asunto de las ciencias de la salud, la química aplicada a las ciencias de la salud, sino como un poco más industrial y un poco más hacia la parte orgánica, digamos. Y entonces es como que, bueno, ¿y ahora qué? Revisé todas las carreras de ciencias de la salud y dije, pues mis papás me alentaban para que estudiara medicina, pero al final sí veía cosas que tenían que ver con química, pero lo aplicaban en un espacio como de atención de servicio hacia un paciente, pero yo quería entender más allá, más qué le pasaba al paciente que el curar a un paciente. O sea, como que no sé, esa era la parte que yo sentía que no. Y entonces dije, no, yo creo que sí, mejor hay que buscar dónde hay química. Entonces las únicas dos opciones eran Mérida o Jalapa, Veracruz. Y por una o por otra cosa, aunque no conocía nada de esa ciudad, me mandaron a estudiar, mis papás me apoyaron a estudiar en Jalapa, Veracruz, el último año de la prepa para ver si pues, me acoplaba, si sí era lo que yo quería y si no, pues regresar a ver lo que había aquí. Sí, porque aquí no había, o sea, QFB creo que fue la UPC, me parece, la que sí, y ya estaba yo en cuarto semestre de la universidad cuando se abrió esa carrera aquí. Creo que luego hubo AG, ¿no? La UAC. Creo que Hubo sí. también. Ajá, sí. Sí, porque a mí me tocó, cuando ya estaba en tercer semestre, abrir la carrera de QFB En la UAC. en AUJAT. En la UJAT. En AUJAT. Sí. Entonces, pues sí. ¿qué? No, ya yo ya iba avanzada, Sí. ya. Entonces me propusieron, bueno, ¿por qué no? Si ya está la carrera acá, te regresas. No voy a perder 3 años de la carrera para volverlo a empezar con todo lo que cuestan los primeros semestres. Entonces terminé en Jalapa, Veracruz. Y luego, de ahí no pregunté ni nada, dije, yo quiero hacer una maestría porque me interesó, o sea, me di cuenta de que es una carrera multidisciplinaria. O sea, tiene cabida en muchas otras áreas que no son tan comunes entre ellas. Entonces dije, bueno, me gustaría, o sea, hacer algo más allá. Y entonces opté por hacer una maestría. Entonces, de todas las áreas que tiene la carrera, decidí irme al área de farmacia,
y en específico del área de farmacia, que es súper amplio, a la parte farmacológica. Y entonces que tiene mucha fuerza en investigación para precisamente todo lo que tenga que ver con tratamientos y entender mecanismos de acción y entender mecanismos patológicos a la vez. Entonces ahí creo que fue cuando todas estas ciencias empezaron a hacer una trenza, ¿no? Al menos en mi entender. Ahí convergen, ¿no? Exactamente. Entonces eso le llevó a especializarse en a la parte farmacológica. Conocer, ¿no?, más. Ajá. Y pues me fue llevando una cosa a la otra. Hasta que llegué a la parte de la biología molecular, que si bien hay carreras que son específicamente biología molecular, yo entré por otro lado, ¿no? Y ese entorno farmacológico o de la farmacología me llevó a la biología molecular. ¿Y el doctorado dónde lo hizo? La maestría y el doctorado los hice en la Ciudad de México, en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En el CINVESTAR, ¿no? El CINVESTAR, sí, exactamente. Sí. Pero solo que cuando digo CINVESTAR, no. Sí, también la doctora y realizó una estancia postdoctoral. Coméntenos un poquito, doctora. Bueno, hice un año de una invitación para hacer una estancia postdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte. Y fue en área que no es precisamente farmacológica, pero sí es de biología molecular, pero tiene que ver más con nutrición y déficit de nutrientes y la severidad con la que se presenta una patología. Debido a toda esta cuestión multidisciplinaria, ¿cómo se va construyendo precisamente esa formación multidisciplinaria? Yo siempre, bueno, para mí los químicos, farmacéuticos, biólogos, decíamos por ahí, ¿no? Son 3 en 1, ¿no? Y tienen que dominar prácticamente 3 áreas, ¿no? Y lo bonito de ahí es que pueden aplicar cualquiera de esa área, pues en la parte que le guste, ¿no? En esta parte, ¿usted cómo cree que se va construyendo una formación multidisciplinaria? O sea, pero me refiero hoy tengo que ser bueno en química, pero también tengo que ser bueno en biología, y también tengo que ser bueno en farmacia, y eso lo tengo que conectar y luego lo tengo que aplicar. Yo creo que justamente la parte de la farmacia era como la parte en la que convergían muchas partes, muchas áreas de la química. Entonces, para saber qué hace un fármaco, usted tiene una tableta, ¿no? Y es lo que ahora mis alumnos médicos y enfermeros en Guanajuato son enfermeros y nutriólogos a quienes yo les doy clase. Ustedes tienen una tableta que van a administrar a un paciente, pero esa tableta detrás tiene mucha tecnología y mucha ciencia básica que está aplicada en una forma farmacéutica que es conveniente para una persona que está consciente y que voluntariamente va a tomar ese tratamiento. Un paciente inconsciente entonces tendrá que ser otro tipo de tecnología que sea favorable para poder administrar algo. Entonces hay que saber aquí un montón de cosas dentro de la formulación y la tecnología que tiene esa tableta. Y el por qué esa tableta, ¿no?, es diferente de otra marca y por qué esas marcas compiten con cierto precio para poder ganar incluso un mercado. Entonces aquí estamos hablando incluso de administración de negocios, de ventas, de marketing, etcétera, que a lo mejor ya no tiene nada que ver con química, pero lo tenemos que entender porque si yo quiero trabajar o soy un químico que está trabajando en la industria farmacéutica y estamos desarrollando un nuevo fármaco, entonces podría entender que ese nuevo fármaco es una molécula química que va a activar procesos biológicos dentro de un organismo, de una célula, y va a modificar funciones allí, porque esa es la definición de fármaco, y va a tener una consecuencia visible que va a ser quitar dolor de cabeza. Ya no hay dolor. Eso es lo que vemos en macro, ¿no? Pero en lo micro es mucha química y es muchas matemáticas porque exactamente el número de dosis que le toca a ese paciente por kilogramo de peso logró hacer eso en 20 minutos, ¿no? Y entonces ese gramaje y esa formulación específicamente de cuándo se va a disolver, a qué horas va a liberar el fármaco, se va a absorber en sangre, se va a distribuir y va a llegar a su sitio blanco para que entonces apague
un nociceptor, ¿no? Sí, es importante porque muchas Sí. veces, por ejemplo, en el área de la salud, a veces no se ve, ¿no? Pero detrás de ciencias de la salud hay una amplia, pues, gama, ¿no? De disciplinas que están trabajando ahí en conjunto. Entonces, a veces no se observa. Sí, Pero, por exactamente. ejemplo, algo, de hecho, por eso le quise poner el episodio, ¿no? La multidisciplinaridad, porque como un químico, un QFB logra, trabajar, ¿no? En cuestiones médicas, en cuestiones de la ciencia de la salud, o sea, aportar, y es algo que muchas veces no se ve. Sí. Entonces, y pues bajo esta trayectoria, ¿no? Que nos ha comentado un poquito la doctora, vamos a ir al núcleo, ¿no? De este episodio, que es hablar acerca de pues, dentro de toda esa disciplinas que hay, distintas disciplinas, hablar un poco de la biología molecular. Entonces, de forma de general, doctora, para los que no somos expertos en la parte de la biología molecular, los que no entendemos, ¿no? ¿Qué es la biología molecular? ¿Cómo la podría usted definir? Bueno, la biología molecular se le conoce al campo de la biología molecular, la ciencia o la rama de la biología que estudia el material genético. Y material genético, pues nos referiremos a todo organismo vivo tiene un material genético. Aún el organismo más pequeño tiene un material genético porque es un organismo completo y es por lo menos la célula más pequeña, ¿no? Que en este caso es una bacteria. Entonces, e incluso más allá de ser un organismo, hay agentes, ¿no? No sé si llamarles pseudobiológicos, pero por ejemplo los virus están formados de material genético que permiten, se le llama canónicamente en los libros, que secuestran el mecanismo de replicación molecular justamente del material genético de una célula y entonces se están infectando para poder esparcirse, ¿no? y multiplicar todas sus partículas, todos sus viriones. Pero esa es la biología molecular, el estudio del material genético. ¿Y por qué es tan importante en las ciencias de la salud? En las ciencias de la salud precisamente por eso, porque hasta un órgano, bueno, hasta un agente que ni siquiera llega a ser una célula como un virus, puede generar una patología muy grave como un VIH y es un virus y es material genético que está adoptado por un organismo que aparentemente estaba sano y ahora está produciendo un agente que lo está enfermando, ¿no? Entonces, explica mucho, o sea, en el caso de la virología, explica mucho de la patogenia de todas esas enfermedades. Pero una enfermedad no transmisible, ¿no? Por ejemplo, cáncer o a lo mejor diabetes, ¿no? Más común. Hay mecanismos moleculares que se están moviendo dentro de un organismo, en ese metabolismo, para que se comporte de una manera la célula y en este caso todo el organismo pueda responder a ciertos estímulos como la alimentación o como la secreción de insulina, etc. Entonces, hablando en ese contexto, ¿no? De ADN, ARN, proteínas. proteínas, ¿por qué hoy en día es difícil poder comprender una enfermedad si no hablamos de ADN y ARN? Bueno, no sé si tenga, o sea, si esta sea exactamente la explicación que me está pidiendo, pero de manera general, recuerda que nuestro público no sí, es claro. experto, entonces. Sí, claro, claro. Existía hasta hace pocos años todavía cuando estudiamos, nos decían, bueno, vamos a aprendernos el dogma central de la biología molecular, ¿no? Que era, bueno, toda función celular proviene de estar escrito en una recetita de cocina que se llama DNA, que es todo nuestro material genético que está empaquetado en el núcleo de la célula. Todas nuestras células tienen nuestro genoma completito, excepto las células haploides. Y entonces pasa la información, ¿sí? De DNA a RNA, que es una copia, que esta se va a leer por quien cocina el pastel. La receta de cocina la transcriben para que el libro no se manche, ¿no? Y la recetita que está a mano, sencilla, ¿no? La podemos convertir ahora sí en un pastel porque la vamos a leer, la vamos a traducir, la vamos a interpretar y entonces vamos a construir una proteína
que será nuestro pastel funcional, ¿no? Un receptor de algo. Entonces, esta parte viene quedando, o sea, es muy básica, ¿sí? O sea, esto se repite en todas nuestras células. Sin embargo, hoy en día hay mucho más información que regula todos estos procesos del canon, ¿sí? Y que ya no se les puede llamar nada más, o sea, material genético canónico, como los microRNAs, RNAs pequeños, RNAs mitocondriales incluso, en el que sabemos que de generaciones atrás nosotros tenemos información de nuestras bisabuelas y tatarabuelas que hoy se nos están expresando y que por eso tenemos cierta susceptibilidad a ciertos alimentos, a ciertas alergias, a ciertos, padecer ciertas enfermedades. Gracias. Entonces, lo que va a sentir el paciente realmente o la persona que está tomando ese medicamento es toda una respuesta que viene de alterar esta comunicación dentro de la célula. Pero esta comunicación dentro de la célula también puede ser intercelular y aún a larga distancia entre órganos. Y también es por medio, o sea, puede ser por medio de proteínas que se codificaron en una célula dentro de ese DNA o material genético que viaje largas distancias en la circulación, en el líquido extracelular, intersticial, fluidos extracorporales, etc. Y están comunicando ciertos patrones moleculares que irán a modificar alguna función en otro lado. Usted mencionaba hace un momento sobre los microRNAs. Y estuve por ahí leyendo un artículo de usted sobre un proyecto, ¿no?, de microRNAs y sobre cáncer infantil. ¿Cómo es la relación y cuál es la aplicación que tienen estos? Bueno, este fue justamente el proyecto de doctorado. Ese proyecto es un proyecto muy bonito en el que nosotros propusimos que hay microRNAs justamente que se codifican en nuestro libro de recetas, ¿no?, canónico, digamos, y que se transcriben, pero no llegan a ser una proteína. Entonces son pequeños parrafitos que no van a llegar a ser un pastel, pero sí es una instrucción para regular cómo esa producción de pasteles va a salir exitosamente, ¿no?, de la célula y se va a producir y va a funcionar y va a manejar la función de todo un órgano, de todo un organismo. Perdón, antes que sigamos, siempre se habla de ADN, ¿no? Y creo que hasta las personas que no conocen de biología, ¿no?, siempre han escuchado ADN, pero ARN. El ARN. ¿Cuál es la diferencia entre ADN y ARN? Antes de que entremos más profundo al micro. Okay. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre DNA y RNA o ADN o ARN es básicamente una base, ¿sí? Que cuando se transcribe ya no por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la receta, el recetario de cocina, este recetario de cocina tal vez esté en braille, ¿no? Pero ya la receta de cocina que nos vamos a llevar para tener viendo y ir poniendo los ingredientes está escrita en español, a mano, ¿sale? Entonces tiene una diferencia, ¿sí? De un modo, las letras no son las mismas, exactamente las mismas, pero dicen el mismo mensaje, ¿sí? Para que al final el resultado sea el mismo, o sea, es una receta original del pastel fulanito, y ahora aquí tenemos esta receta que está transcrita, ¿sí? Está traducida de otro lenguaje para que entonces la persona en el país que esté la traduzca, ¿sí? Y entonces elabore ese pastel. Entonces, en este caso sería la célula, todos los mecanismos celulares, que son proteínas, finalmente, ¿no? Quienes son los trabajadores que están produciendo en esta fabriquita llamada célula. Y ahora, entre ARN, ¿cuál es la diferencia de un microARN? Imagino que tiene que ver con la secuencia. Aquí las microRNAs no son la receta completa. Los microRNAs son los tips para que regule su marca de horno
para que le salga el pastel igualito al que yo hago en un horno de leña. Tiene menos nucleótidos, ¿no? Tiene muchos menos nucleótidos, muchos menos letras, ¿sí? Y entonces con esas letras es suficiente para regular y tal vez adaptar su receta a su contexto, ¿no? Por ejemplo, en este caso contexto celular. Entonces usted puede estar en Australia y usted quiere mandarle esa receta a un nativo de Australia, entonces yo se la mando a usted a larga distancia, ¿sí? En este caso, fluidos corporales, circulación sanguínea, ¿no? Y entonces usted prepara ese pastel y se le enseña a alguien nativo de allá en su lenguaje, ¿no? Con muchos menos letras, pero lo adapta. Entonces, ese es como que esa adaptación. Por ahí Son letras súper chiquititas. Por ahí había escuchado, bueno, en algún momento escuché una analogía sobre que los micros RNA eran como el líder de la orquesta, ¿no? Que dirigía la orquesta, pero no tenían mano en el proceso en el que producían la melodía. Bueno, eso lo vi por ahí en algún momento, ¿no? Yo no lo habría considerado tanto así, pero muy probablemente sí, porque están vigilando y están regulando todos estos procesos. Entonces, mire, hay algo muy interesante y todavía no hemos hablado de cáncer infantil, pero se creía y en los libros yo recuerdo que nos enseñaban que el material genético que teníamos de todo el 100% de material genético de un ser humano solamente se expresaba cierto porcentaje. Cierto porcentaje, digamos, un 50%, 65%, tal vez 45%, el porcentaje que fuera. Y el resto que no se expresaba, quiere decir que no llegaba a ser un pastel, que no llegaba a ser una proteína, entonces era material genético basura porque era producto de la evolución. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos material genético que no se entiende porque no llega a ser una proteína, no tiene los patrones de nuestro genoma canónico, que es ADN, ARN y proteínas. Entonces esto ya fue bastante muy reciente, digamos un poquito antes de los 2000, en el que estudiando un gusanito, Bartel y colaboradores encuentran que hay una secuencia que si se la quitan a ese genoma, ese gusano no se puede desarrollar. Entonces, o sea, se muere, nace y en algún punto de su vida muere antes de que se te termine de desarrollar. Entonces, empiezan a investigar, bueno, ¿qué son este pedacito de genoma que no dice nada, que no dice una proteína, pero que es vital para su funcionamiento? Y entonces, como es una secuencia súper chiquita, no es ni la mitad de un RNA mensajero, sino solamente son hasta unas 30 bases, 20 y tantas bases. Entonces, si se la quitan es súper importante, es letal para ese organismo. Si la dejan, entonces el organismo vive. Pero el organismo no está enfermo, el organismo no está mutado en una proteína. Entonces, como vio que era tan pequeñitos, empezaron a hacer estudios y le pusieron, bueno, son microRNAs porque ni siquiera es medio RNA, ni siquiera es como 3/4 de RNA. Es una parte, un pelito de RNA. Entonces, por eso se llaman microRNAs. Y entonces ya ahora sabemos que hay RNAs de varios tamaños. Entonces tenemos largos, tenemos los RNAs de transferencia, los que cortan, que impiden toda la traducción. Mitocondriales, etcétera. Sí, hay muchos RNAs. Entonces, y los microRNAs que siguen siendo consistentes y siguen siendo chiquititos, ¿no? Entonces, esos son muy curiosos, ¿no? Porque son como que no le cuesta trabajo viajar porque no pesan, porque se anclan algunas proteínas, les llaman chaperonas, y haga de cuenta que usted se puede imaginar una chaperona. Estas son las chaperonas. Sí, he escuchado en el proceso de comunicación intercelular. Inmunidad, ¿no? De la parte de... Bueno, de esta parte, ¿no? Que estudia la inmunidad, ¿no?
que habían chaperonas. En algún momento tomé un curso de... Sí, pues, ¿qué hace un chaperón? Solamente lleva a alguien, lo espera y regresa y ya, ¿no? Esto solo transportan material genético o a lo mejor otras proteínas o a lo mejor otras moléculas, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen las chaperonas. Y se unen microRNAs, es como si fuera el autobús. Se sube el microRNA y se baja en la parada que tenga que ser en el hígado, bajan en el hígado. Y aquí me quedo. Pues muy, muy bueno, pero ahora sí, ¿cuál es la relación entonces? Platícanos un poquito más. Sí, bueno, esta propuesta de que estos microRNAs que viajan, que son estables en líquidos extracelulares, fuera de las células, nos hizo pensar, y no fuimos los únicos. En ese momento, había muchos grupos de investigación tratando de indagar más acerca de los microRNAs como biomarcadores. ¿Y qué es un biomarcador? Es una molécula o es una sustancia que se puede medir consistentemente en sangre, por ejemplo, o en alguna muestra biológica, y que siempre le va a dar un resultado y que siempre se podrá detectar o no, dependiendo de la condición biológica. Entonces, bueno, muy probablemente lo que se pensaba primero era que un microRNA podría predecir algo o indicar algo, como si fuera la glucosa. Glucosa alta, posible diabetes, y glucosa muy baja, hipoglucemia o algo así. Entonces, nosotros lo que buscamos, mucha gente empezaba a buscarlos individualmente. Entonces empezaban a registrar en las bases de datos. No existía una biblioteca de quiénes eran los microRNAs, cuántos habían en total en un humano o en todas las especies, ¿no? Se empezaron a investigar en plantas, en animales, en ratones, en modelos de diferentes cosas, bacterias. Entonces propusimos que muy probablemente había microRNAs en sangre de un niño que tenía cáncer y que ese microRNA, en ese momento pensábamos que iba a ser uno, era diferente su nivel de expresión, en este caso, bueno, de transcripción. Su transcrito era diferente del niño que no tenía cáncer. Porque a veces el tipo de cáncer que estudiamos, muchas veces los niños nacen con ese tipo de cáncer ya. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos diferenciar entre un niño sano y un niño enfermo? ¿Y por qué? Porque este cáncer que estudiamos se llama retinoblastoma. Es muy agresivo y el único tratamiento que hay en México es retirar el ojo. Y muchas veces es un tumor que es tan chiquito que el ojo todavía sirve, pero es tan agresivo que si sale de la retina, invade el nervio ocular y invade el cerebro súper rápido y el niño muere. Entonces, la propuesta del grupo de investigación de la doctora Ponce en el Centro Médico Nacional Siglo XXI sigue todavía. Era que, ok, tenemos a lo mejor uno o dos o algunos microRNAs que son diferentes en los niños sanos y podríamos intentar observarlos antes de que el niño sea enucleado, ¿sí? Y pierda su ojo. Entonces, para saber si ese tumor a lo mejor puede ser resistente al tratamiento farmacológico, en este caso la quimioterapia, o pueda ser candidato a alguna manipulación diferente que no sea la enucleación, tratando de pues salvar ojos que ven, ¿no? Pues todavía con pasitos muy pequeños. Que si se detecta a tiempo todavía se puede... Es que eso sería lo ideal, ¿no? Pero no podríamos saber si en realidad se iba a Pero, ver. por ejemplo, doctora, hablando de cualquier cáncer en general, bueno, específicamente en niño, ¿cómo detectas antes de que se exprese no la enfermedad, antes de que haya síntomas? ¿Cómo puedes saber? Se comenta por ahí, ¿no? Se dice que ya está en tu genoma, ¿no? ¿Eso es cierto? No podríamos decirlo todo, porque lo que hicimos no fue buscar uno o dos microRNAs o tres. Gracias a Dios, para aquel entonces hubo un patrocinio muy importante en el que se pudo secuenciar y hacer microarreglos también de todo el genoma, bueno, todo el mirnoma, es decir, buscar todos los microRNAs posibles que existían hasta ese momento, que fue en el año 2013. Todos los microRNAs que se conocían hasta ese momento estaban en un chip y se podían secuenciar.
Entonces dijimos, bueno, si tenemos suficiente recurso, entonces no vamos a buscar uno ni dos por las técnicas convencionales, vamos a hacer una búsqueda masiva. Y entonces lo que encontramos fueron perfiles diferentes. Y aún entre los niños con cáncer teníamos grupos, subgrupos, por perfiles de microRNAs que estaban altos, que no estaban para nada altos en los niños sanos. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos el tumor, ese perfil de microRNAs, vimos plasma de niños con cáncer y plasma de niños sanos. Entonces, teniendo esa comparación, entonces es que tenemos el artículo del mirnoma de niños con retinoblastoma en sangre, ¿sí? De ese mirnoma en sangre, y el mirnoma de los niños sanos. Entonces vimos todas las diferencias. Esto sí tienen los niños con cáncer, que esto, los niños sanos no. Y esto tienen los niños sanos que no tienen los niños con cáncer. Y que los que tienen cáncer tienen un perfil que también se repite en el tumor. Y eso fue lo más importante, bueno, lo más relevante en este caso, para decir, ok, este perfil puede ser el que nos esté indicando el tumor. Y como encontramos ciertos subgrupos que todavía no se terminan de elucidar muy bien, muy probablemente tenemos diferentes tipos de retinoblastoma que en realidad no podríamos describir solamente con ver que el niño tiene un tumor. Ok, entonces regresando a la pregunta, no podríamos decir, bueno, detectar a tiempo, ¿no? Sí. Pues la idea, y creo que ya existen algunos, Sí, un algunas avance, ¿no? Un avance herramientas de la biología tecnológicas, molecular sí. podría, ¿no? Sí, porque en este caso es un modelo de cáncer, ¿no? Porque retinoblastoma es súper raro, pero un eh, meduloblastoma, un sarcoma, son cánceres muy agresivos y que definitivamente se llevan muchas vidas de los niños, definitivamente. Entonces, pero es más difícil obtener eh, biopsias en este caso. Y estábamos en el hospital teniendo la posibilidad de recoger esos ojos que se estaban sacando. Entonces, eso nos permitió estudiar este tipo de cáncer. ¿Sí? Pero la idea es que se puedan desarrollar, ¿sí? Herramientas diagnósticas o pronósticas, ¿no? Como un tamizaje, como el tamizaje que se les hace a los bebés, con una gotita de sangre, y que no nada más midan a lo mejor glucosa o algunos factores de riesgo de ciertas enfermedades, etcétera, sino también ciertos perfiles de microRNAs que digan, ok, este niño tiene un perfil aparentemente sano, este niño tiene un perfil bastante modificado. ¿De qué se trata? ¿A quiénes están apagando esos microRNAs? ¿No? Que son moléculas que a lo mejor tienen que hacer un trabajo, pero ellos están altos y los están apagando. ¿No? Ok, bueno, pues regresando a la parte de la biología molecular, ya muy interesante esa parte. ¿Qué técnicas de la biología molecular considera usted relevante para cuestiones biomédicas? De hecho, la PCR es una técnica Sí. de la Sí, biología digamos a molecular. lo mejor De hecho, para mí es la todo más vieja. mundo en la cuestión de la pandemia escuchó sobre PCR, ¿no? Yo creo que yo no lo había escuchado. Ya ahorita ya sé qué es, ¿no? Pero si nos pudiera platicar, contestando a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la PCR? ¿Por qué fue tan importante ahora en la pandemia, ¿no? Para detectar el virus o no sé qué es lo que hacía. Bueno, y yo creo que, o sea, biología molecular, si hablamos de COVID, vamos a tener mucho porque incluso las vacunas, algunas de las vacunas fueron a base de RNA y no a base de proteínas, ¿no? Entonces, es bastante interesante esta parte también. La reacción en cadena de la polimerasa es el nombre completo de la PCR. Acá en el barrio le decimos PCR nomás, ¿no? Pero es una reacción que la tecnología se aprovechó de que la ADN polimerasa y la ARN polimerasa también son enzimas que pueden ser bastante estables para hacer experimentos in vitro y que son muy eficientes cuando tienen las condiciones de temperatura adecuadas. Entonces, como en ciertas condiciones de cambios de temperatura tienen una actividad acelerada, entonces podríamos aprovechar que nos van a amplificar
el material genético. Entonces, en lugar de tener una receta, vamos a tener 200 en 20 minutos. O sea, que multiplica un pedacito, ¿no? Ajá. Y pues mencionaba la temperatura, ¿no? O sea, que la temperatura es parte esencial. De hecho, Sí. bueno, una vez vi la historia, ¿no? Del que él inventó, bueno, descubrió, ¿no? La PCR, que era alguien que se drogaba, ¿no? Bueno, dice la No me la historia, sé. ¿no? Alguien que pues andaba un poco ahí y se le ocurrió, ¿no? Estando en ese estado. Es muy curioso. Bueno, si tiene un viajecito. Yo creo O que tenía lo un aplica. viajecito, andaba, como decía su mamá, ¿no? Andaba en la luna, ¿no? Pero es interesante la forma en que pudo pensar, ¿no? Cómo se podía ir construyendo, ¿no? Por pequeñas partes, ¿no? Del ADN, ¿no? Cómo se podía hacer más grande. Pero lo que me llamó mucho la atención era que al inicio creo que la enzima no soportaba la temperatura en la que podía hacerse la replicación, algo así. Y luego creo que encontraron bacterias en un lago que tenía temperaturas muy altas. Esa es la historia, ¿no? Creo que sí, son las termófilas, ¿no? Para que Ándale. pudieran tomar, como que Alguien andaba por adaptarse a ahí, esa ¿no? parte. Explorando así fumarolas y descubrió que había bacterias que podían soportar temperaturas muy altas y luego las estudiaron y encontraron que una enzima no podría soportar. Algo así, tampoco entiendo mucho, pero Sí. es interesante, ¿no? Y La cuestión sí, de y la solo es PCR. un programa con juego de temperaturas y si están bien ajustados, entonces podríamos tener una amplificación muy bonita de material genético, sea DNA o sea RNA. ¿Alguna otra técnica que nos quiera compartir? Bueno, obviamente esa es, o sea, para haber Esta se me hecho ocurrió muchas porque cosas yo de creo biología que molecular. todos por la han escuchado, Sí, perdón. para mí es una, o sea, así como que, o sea, la PCR convencional es lo más básico y fácil, digamos, y hasta muy viejo, ¿no? Pero tenemos ahora también las técnicas que son masivas, que no nomás le amplifican uno, le amplifican un montón de genes, ¿no? Entonces podemos tener un genoma a lo mejor en 3 horas, ¿no? Un genoma completo amplificado y no solamente pues, no va a obtener el mismo resultado con bandas que le digan, amplificamos tantas copias de este mismo gen, sino no, tenemos expresado en este material genético que tenemos en este momento tantos genes y tantos genes que sabemos que existen en humanos no están o están muy bajos, ¿no? Entonces, esa es la secuenciación masiva. Y los microarreglos también, porque ahí sí tenemos pedacitos de los genes o de los microRNAs o de los diferentes tipos de RNAs. También hay chips ya diseñados con todas estas moléculas de diferentes tamaños. Y entonces se puede saber quiénes sí están y quiénes no están. Y los que sí están, ¿en qué nivel están? Porque vamos a tener diferentes repeticiones. Entonces, estas técnicas se les llama técnicas de secuenciación. Bueno, sí, secuenciación masiva, que hay una diferente gama de Pero son parte de la secuenciaciones. ingeniería genética, ¿no? Son parte de la biología molecular, pero ya ahora se les llama también ciencias ómicas, porque tenemos todo el genoma, todo el mirnoma, todo el transcriptoma, ¿sí? Y nos basamos a otras moléculas, ya no nada más moléculas de nucleótidos, sino también ahora el metaboloma, todos los metabolitos que hay o todas las moléculas que participan en el metabolismo, ¿sí? de algún proceso. Y tenemos de diferentes, o sea, podemos tener ahora también el microbioma, no son moléculas, son microorganismos y se puede saber todo el conjunto y la diversidad que hay de una sola persona o de una sola especie. Entonces ahora la biología molecular se fusiona con las ciencias ómicas también. Y esto fue a raíz de la secuenciación masiva del genoma humano. Es que empezamos a poder conocer y desarrollar todas estas técnicas. Entonces, la biología molecular queda siendo como el primer escaloncito de todo el universo ómico que hoy ya se puede acceder a él. Sí, no, es
es el universo. Y ahí estamos de astronautas. O sea, pero es de verdad o sea, quedas fascinado porque es todo un mundo, sí, exactamente. o sea, mirar lo que no podemos no se puede ver a simple vista, ¿no? Y poder estudiar lo que complicado, ¿no? Sí. Bueno, doctora, y esta parte de la biología molecular, hablando ya de la cuestión multidisciplinaria que me interesa, ¿no? De cómo un QFB puede aportar mucho a la cuestión de las ciencias de la salud. Cuando hablamos de multidisciplinariedad en la salud, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de multidisciplinariedad, que parece un súper trabalenguas, estamos hablando de que necesitamos personas que sepan hacer de todo. Y yo no es que lo vaya a hacer todo, sino yo aporto lo que sé hacer en un área, pero me aporta mucho si usted siendo de otra área química entiende y puede aportar herramientas o utilizar herramientas que nos permitan dar respuesta a preguntas mucho más complejas. Entonces necesitamos, por ejemplo, mucho también de ingenieros que sepan de computación, de inteligencia artificial, ¿sí? Que ahora es súper importante para que también se puedan responder estas preguntas, porque cada vez las preguntas y cada vez que vamos avanzando más, ya no es nada más por qué se murió el gusano que se le quitó el pedacito de RNA, o sea, ya es más bien cómo podemos entender con todo este universo ómico cómo un hábito en una persona lo protege de cierto tipo de enfermedad en el futuro. Y aquí entonces entran cuidados médicos, entra ingenieros, bioinformáticos, entran nutriólogos, por ejemplo, entra enfermería, entra definitivamente medicina, entra fisioterapia, entra todo. Sí, por eso cuando hablamos o vemos de un proyecto de investigación biomédica, tenemos que ver que está implicado no la cuestión química, la cuestión biológica, la cuestión farmacológica. Entonces, todos estos tienen que integrarse. La matemática. Sí, las matemáticas tienen que integrarse, ¿no? ¿Y para qué? Para poder ejecutar algo. No lo vamos a lograr solos. O sea, o sea, la ciencia, en general la ciencia es como que son engranes, ¿no? Tú no caminas si no camina el otro. Entonces, todos somos parte de, ¿no? O sea, muy interesante, por ejemplo, química, farmacología. Estudias la estructura, pero tú estudias el efecto, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Entonces, por ejemplo, bueno, me tocó no dar clases a los médicos, pero ¿qué hace un químico dándome bioquímica, no? Histología. No, entonces, esta cuestión de que no, muchas veces no se entiende la parte importante, ¿no? De que un químico puede ver un poquito más allá. Ciertamente no tiene nada que ver con la parte de diagnosticar y esto, pero pues te ayuda a los fundamentos. Por eso es la parte de la ciencia básica, ¿no? Que te ayuda a fundamentar. Entonces, ingenieros que sepan armar un dispositivo para entonces hacer más asequible o más accesible una técnica para implementar en un hospital, ¿no? O sea, ahora llega el paciente y entonces con una prueba de saliva, con una muestra de saliva, le podemos detectar un perfil de microRNA. Pero yo no sé cómo conectar circuitos en una máquina que me pueda dar un sí o no a raíz de una muestra de saliva. Eso lo puede hacer alguien pues un ingeniero que diseña circuitos electrónicos para un equipo que pueda, como los aparatitos para la glucosa, ¿no? Yo no sé qué hace el aparatito, pero a mí me da un número que me dice que tengo hipoglucemia o tengo hiperglucemia, ¿no? Ahora, doctora, todo eso hablando, se requiere. Perdón, y ya siguen avanzando, ¿qué aporta entonces el QFB? Sí. ¿Qué aporta el QFB, sobre todo, en particular, a las ciencias de la salud? Creo que estamos como en medio de muchas cosas, porque entendemos muchas partes básicas, químicas, rudas, crudas y duras de la ciencia. O sea, lo más, tal vez ciencia muy dura, muy básica,
¿sí? Desde lo que es un átomo y por qué este átomo y que forma parte de, finalmente, de una molécula que es vital para un organismo, ¿no? Y entendemos la parte biológica, la parte metabólica, la parte farmacológica, por otro lado, y por otro lado también la atención, ciertamente, no en toda su esplendor, pero sí en cierta parte entendemos la atención al paciente, como en la farmacia comunitaria, hospitalaria, etcétera, ¿no? Como, o sea, es algo que les decía a mis alumnos de, pues los médicos o los enfermeros en la clase de farmacología. A ver, yo les voy a dar una clase y les voy a contar el chisme de cómo se fabrica un medicamento, pero ustedes para que entiendan por qué a ese paciente le van a pedir que por favor no lo tome con leche, ¿no? O evite el alcohol, ¿no? Pero yo no voy a ir a tratar a su paciente porque yo no tengo esa facultad para tratar a un paciente, para recetar a un paciente. Ustedes sí. Pero ahí yo como QFB les doy estas herramientas que vienen de la tecnología farmacéutica que están haciendo mis colegas farmacéuticos en la industria. Entonces estamos como en medio, podemos estar como en medio. Y creo que muchas veces nos falta querer estar en ese medio, porque no me he encontrado más que 2 o 3 QFBs también en el entorno médico en el que me he movido. O sea, me ha tocado moverme en un entorno médico. No, y algo interesante de la doctora que no he comentado es que ella es asesora a residentes de medicina, entonces, pues, algo como... Sí, pues, justamente... O sea, el asunto ahí es cómo logras sí, un QFB, o sea, no de mérito para nada ¿cómo se llama? El conocimiento en QFB, sino cómo un QFB puede llegar, ¿no? A tener residentes, ¿no? O sea, ya médicos, médicos ya graduados, pero ahora van a ser especialistas. ¿Cómo logra poder mantener esa relación y trabajar con ellos? Pues creo que primero dejando a un lado los títulos y los rangos y todo, porque estamos de acuerdo que en la cuestión médica hay rangos y hay como ciertos regímenes en los que se mueven, pero yo nunca, o sea, como químicos, bueno, supongo que tampoco usted como químico, hemos tenido esa formación tan rigurosa de que casi, ¿no? O sea, es que es el R3, ¿no? Y ya me callo porque está hablando el R3 y demás. Sino más bien el no tener esos rangos tan marcados y ese régimen como tal que existe en esas, pues, sociedad como tal profesional. O sea, nos ha permitido, porque también usted lo vio, que nosotros podemos aportar ciertas cosas sin sentirnos intimidados por el rango de alguien y sin sentirnos menos porque nuestra bata tiene una mancha de ácido honorable, ¿no? Porque somos químicos y no es la investidura del médico que tenga que estar impecable porque él va a dar un servicio a una persona. A nosotros no nos están viendo los pacientes en los laboratorios, ¿no? Que digo, a mí me encanta eso, pero lo que yo le estoy enseñando, tanto a mi residente como a mis alumnos de primer año, como a mis alumnos de nutrición, es justamente algo que les va a dar la herramienta para que porten su investidura y puedan dar un servicio a una persona que lo necesite y que muy probablemente pueda después ser yo misma. Entonces, tener en claro que lo que yo estoy haciendo es importante y también les cuenta en su formación y que a la vez yo también puedo aprender de todo ese servicio para los que ellos se están preparando y que tanto ellos me necesitan en este momento a mí como yo los voy a necesitar, sobre todo si van a ser geriatras. Entonces, pues en algún momento me tengo que enfrentar a eso y lo hemos hecho. Y sobre todo la cuestión de que si alguno de ellos se quiere dedicar a la investigación, que sepa que lo puede hacer. Que sepa que lo puede hacer y que a pesar de que es médico, mayormente el médico no, diagnóstico. Pero tienen ideas. Y yo he visto, o sea, y no, aquí no vamos a echar de cabeza a nadie, pero también son humanos. Y también lloran porque no le entienden qué significa una P menor de 0.05 en un análisis estadístico derivado de un estudio clínico, ¿no? O de un estudio bioquímico que le hicieron a un paciente. Y entonces, a ver, pero ¿por qué sucedió esto? ¿No? Y después, entonces, ven la utilidad que tiene. Pero no estén viendo esto sus residentes. Sí, no. Al contrario, porque es ver esa evolución de la mentalidad, porque dicen, ok,
ahora lo sé y sé que puedo hacer investigación y no nada más emitir recetas, ¿no? Por ejemplo, o lo que tengan que hacer o lo que quieran hacer. Saben que la investigación no está cerrada a ellos, ¿no? Y ya para ir cerrando, quiero pues hacer mucho hincapié, porque conozco estudiantes que, por ejemplo, están en las áreas de química, pero no les gusta porque querían ser médicos. Entonces, que se quieren salir, que ellos quieren. Entonces, que miren y que pues observen de que se puede, siendo químicos, hacer muchos aportes. Yo en particular, no pensaba ser químico, sino me acuerdo que quería ser médico, ¿no? Pero no me arrepiento porque hay muchos aportes que podemos hacer a la parte, ¿no? Sí. Y cosas que entendemos, no es por demeritar de nuevo, ¿no? Pero entendemos algunas cosas más profundas, ¿no? Sobre, por ejemplo, la parte de farmacología, ¿no? La parte de los compuestos, la estructura, cómo... Entonces es bonito, ¿no? Y todo el aporte que podemos hacer. Entonces, para que no demeritemos la cuestión o el aporte que hace la química a la parte de pues de las ciencias de la salud. Sí, exactamente. Y definitivamente que todos necesitamos de todos. Entonces, estar abiertos a escuchar, ¿no? Otras mentes, otras ideas, eso es muy importante. O sea, y no es solamente importante porque sea ciencia, es importante para la vida, ¿no? O sea, escuchar otras experiencias, sus experiencias en la ciencia no han sido las mismas que yo he tenido, aunque hayamos compartido alumnos. Todas esas experiencias son valiosas, ¿sí? Y nos sirven porque no podemos vivir 1000 vidas para saberlo todo. Pero sí podemos hacer equipo para hacer cosas grandes pues, por nuestra humanidad, ¿no? Y eso pues incluirá incluso que alguien se interese en leyes para mejorar las leyes, la legislación en el área de la salud, en el área de la farmacia y demás. O sea, eso es multidisciplinaridad. Todos necesitamos de todos, ¿no? Y no todos, porque hayamos estudiado una carrera científica, vamos a ser científicos, ¿no? Tengo una amiga, por ejemplo, y las dos nos vemos y no, es que legislación farmacéutica era lo peor porque era lo más aburrido y no nos gustaba y qué cosa eso es de abogados porque son puras leyes y ellos les entienden qué es lo que están haciendo. Pero ella se dedica ahorita a todo lo que es legislación y es química, ¿no? Y entonces o sea, tenemos un campo muy, muy, muy grande, pero también tenemos que ser, o sea, suficientemente humildes para aceptar que necesitamos también de otros colegas que no son químicos y que nos pueden aportar mucho en otras áreas. Y lo que podemos aportar nosotros también. Así es. Pues muchas gracias, doctora, por iluminarnos, ¿no? Con esta cuestión, no, sobre todo su perspectiva, ¿no? Acerca de la multidisciplinaridad, ¿no? En la parte de las ciencias de la salud, porque nos ayuda a entender, ¿no? Por ejemplo, la biología molecular, cómo funciona parte, ¿no? De las ciencias de la salud. Y pues le agradezco muchísimo. No, pues de qué. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero... Sí, pues, quiero que sepan que cuando abrí el podcast le dije a la doctora, usted tiene que estar ahí. Porque se me fue bien lejos, entonces, y nos vino a visitar aquí para este podcast y pues muchas gracias, doctora, de nuevo. No, pues muchas gracias. Y pues también qué honor pues estar aquí pues de donde soy y a pesar de ser nómada todavía, pero pues todas las veces que sea necesario o posible, pues saben que cuentan conmigo. Sí, muchísimas gracias. Y pues este fue el tercer episodio de Alan Hidalgo Podcast. Por favor, si no se han suscrito al canal, les invito a que pues lo hagan. Muchas gracias.